el tercer mensaje sobre aprendamos a orar. Aprendamos a orar. Verdaderamente en estos tiempos es una primordial necesidad para los creyentes orar, pero orar como encontramos en la Biblia, como se nos enseña en la Biblia y como se nos da ejemplo en la Escritura. Hoy muchos supuestamente oran, pero no oran conforme al patrón bíblico. Y es lo que estamos viendo. Aprendamos a orar, pero aprendamos a orar conforme al patrón bíblico, escritural. Tenemos que el Señor nos dice en Santiago 5:16 que la oración eficaz del justo puede mucho. La oración del justo puede mucho. Y por eso es que el enemigo hace todo lo que puede para atacar la vida de oración del creyente. Básicamente de dos formas. En primer lugar, mediante muchas distracciones, tratando de hacer que los creyentes no oren. Distracciones, muchísimas formas. Redes sociales, películas, series, juegos de video, etc. Muchos creyentes que en el pasado eran hombres, mujeres de oración y que no, quizá no se dormían sin pasar 30, 40, una hora, hora y media, 2 horas con Dios, ahora ya no lo hacen. Pasan esa hora y media, 2 horas en el celular viendo su video, viendo su serie, viendo una película o en sus redes sociales. Qué lamentable eso. Pero otra forma en que el enemigo ataca la vida de oración del creyente es contaminando la oración con enseñanzas, doctrinas que la infectan y la intoxican, haciendo que los creyentes oren de una manera incorrecta. Así que debemos aprender muy bien lo que Jesús nos enseña en Lucas 18:1, la necesidad de orar siempre y no desmayar. Aunque el enemigo se ha encargado que los cristianos no oren y lo poco que oran sea de manera incorrecta, necesitamos aprender esta necesidad y hacerlo bien, hacerlo correctamente, aprender a orar correctamente, oraciones que sean agradables a Dios y que Él responda, oraciones que vayan de acuerdo al patrón que Él nos muestra en su escritura, en su palabra. Una de las más importantes y vitales oraciones necesarias que ya vimos, que podemos y debemos hacer, y no solo una vez, sino frecuentemente, es pedir perdón. Jesús nos enseña como parte del Padre Nuestro en Mateo 6:12 y en Lucas 11:4 que debemos pedir perdón. Es algo que debiéramos hacer constantemente. Ya he mencionado que hay dos tipos de pecadores, básicamente. Todos pecamos, dice la Escritura que todos pecamos, pero hay dos tipos de pecadores. Los pecadores que se sienten contentos con su pecado, que no se sienten mal, que se sienten, bueno, que no sienten ni siquiera que están pecando, se sienten a gustos con su forma de vivir, ofendiendo a Dios. Pero también están los otros pecadores, los que se sienten avergonzados, los que les duele, los que les pesa su pecado y piden perdón y quieren cambiar y no quieren seguir cambiando, no quieren seguir pecando. Así que una de las oraciones más importantes que vimos en el primer mensaje de esta serie es el pedir perdón. Y esta no es una oración que tengamos que hacer una sola vez en nuestra vida, cuando nos convertimos al Señor, cuando apenas nos entregamos y recibimos a Cristo en nuestro corazón. Es una oración que lamentablemente tenemos que hacer constantemente. Es una oración que tiene que salir de un corazón que se siente avergonzado y lo único que desea es no tener que estar recurriendo a esa misma oración y por los mismos pecados.
Pero aunque pidamos perdón y sinceramente no deseemos cometer el mismo pecado, muchas veces sucede que caemos y lo volvemos a hacer. Pablo escribe, y esto lo veíamos en el segundo mensaje de esta serie, Pablo escribe en Romanos 7, versículos 15 al 21, que no entendía lo que él hacía, porque lo que él aborrecía, lo que él no quería hacer, eso hacía. Y él pudo entender finalmente que era por el pecado que moraba en él. Y recalca, en mi carne no mora el bien. Y de la misma manera, el mal está en nosotros. Jesús nos explica en Marcos 7, 21 al 23, que dentro del corazón del hombre está el pecado. De dentro del corazón del hombre salen los pecados, como se confirma desde el principio. En Génesis 6:5, en Génesis 8:21, el intento del corazón del hombre de continuo es solamente y constantemente el mal. Así que esto nos lleva a la segunda, muy importante oración que vimos en el segundo mensaje de esta serie y que debemos continuamente hacer al Señor. Al ver que somos inclinados a ciertos pecados que están en nuestro corazón, y es la oración que hizo David y que encontramos en el Salmo 51, verso 10, donde clamamos al Señor y le decimos: crea en mí un corazón limpio, renueva un espíritu recto dentro de mí. Así que no solamente debemos pedir perdón a Dios por el pecado con vergüenza, con dolor, con molestia, molestos, enojados aún con nosotros mismos por hacer algo que no queremos hacer y aborrecemos, que así debiera ser para el cristiano genuino y verdadero. También debemos pedir a Dios que limpie nuestro corazón de ese pecado. No solo pedir perdón, sino también pedirle a Dios que limpie nuestro corazón de ese pecado, que quite ese pecado de nuestro corazón para que ya no nos sintamos fuertemente inclinados a seguirlo cometiendo. Pero para poder tener, o más bien, tener un corazón limpio, un espíritu recto, que ya no se incline al pecado y a la maldad, que ya no responda a los pecados que antes cometíamos. Fíjense bien, no es una operación que el Señor haga de la noche a la mañana. El Señor no lo hace de la noche a la mañana. No es de que perdóname, Señor, por este pecado, crea en mí un corazón limpio y como si fuera una varita mágica el Señor nos va a tocar y ya de repente ya nunca más volvimos a cometer ese pecado. Lamentablemente no es así. No es una operación que el Señor haga de la noche a la mañana. Así que vamos a entenderlo. Si hemos pecado y podemos ver que tenemos la inclinación hacia cierto pecado X, ¿debiéramos pedirle perdón a Dios avergonzados, con dolor, con lamento, con la voluntad de no seguirlo cometiendo? De otra manera es un juego. Es un juego. Dios conoce el corazón. Si nosotros estamos dispuestos a seguir cometiendo ese pecado y pedimos perdón, estamos jugando. Y recordemos, si tenemos la inclinación hacia cierto pecado X, es porque ese pecado, ¿dónde está? En nuestro corazón. Jesús dice claramente, ya lo vimos, de dentro del corazón del hombre salen todas las maldades. Recordemos, está en el corazón. Entonces, no solamente tenemos que pedir perdón, también tenemos que pedirle a Dios que limpie nuestro corazón de toda inclinación a ese pecado,
para que ya no lo cometamos, ni nos sintamos tentados a hacerlo, para que estemos inmunizados hacia ese pecado. Pero entre tanto que tenemos un corazón puro de ese pecado, y hay que perseverar pidiendo por ese corazón puro. Hay que perseverar, no es tampoco una oración que tengamos, esa segunda oración, primero, perdón. Segundo, dame un corazón puro, Señor. Dame un corazón puro de este pecado. Límpiame de este pecado que está en mi corazón, de la maldad que está en mí. Y debiéramos orar constantemente por corazones puros. Pero tenemos que tener un corazón, el perdón es inmediato. Dios nos perdona por los méritos de nuestro Señor Jesucristo, por la cruz de Jesucristo. Él pagó en la cruz por nuestro perdón. Pero tener un corazón puro no es algo que suceda de la noche a la mañana. Esa operación Dios no la hace de la noche a la mañana. Todavía nos vamos a sentir tentados a cometer ese mismo pecado. Todavía nos vamos a sentir inclinados a hacerlo. Entonces hay otra oración que debemos hacer. Hay otra oración que debemos hacer. Entre tanto que quedamos inmunizados de ese pecado en el cual nos sentimos inclinados y que tal vez hemos pedido perdón con dolor, con vergüenza, y decimos, Señor, ya no lo quiero volver a hacer. Señor, lo que aborrezco estoy haciendo. Entre tanto, que seguimos orando, porque el Señor nos limpie y nos lave nuestro corazón de ese pecado, hay otra oración que debemos hacer. ¿Cuál es esta oración? No me dejes caer en tentación. No me dejes caer en tentación. Y de eso vamos a hablar. En Mateo 6, del 12 al 13, nos dice, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Amén. En nuestra versión bíblica nos dice, y no nos metas en tentación. Pero, por ejemplo, este mismo pasaje, en otra versión bíblica, en la Nueva Versión Internacional, nos dice, y no nos dejes caer en tentación. Y nos dice también, en otra traducción bíblica, la Nueva Traducción Viviente, no permitas que cedamos ante la tentación. No me dejes caer en tentación. No permitas que ceda ante la tentación, que me entregue a la tentación. No me dejes pecar. En Lucas 11:4. Y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Nuevamente, como parte del Padre nuestro. No nos metas en tentación. Si lo vemos, ese mismo pasaje, en la Nueva Traducción Viviente nos dice, y no permitas que cedamos ante la tentación. En otra versión bíblica, la palabra de Dios para todos. Nuevamente,
no nos dejes caer en tentación. Jesús mismo nos enseñó a orar de esta manera. Ser librados de caer en tentación. Mientras Dios hace la operación de que tengamos un corazón limpio e inmune al pecado o a ciertos pecados en lo particular, necesitamos orar a Dios que nos guarde de caer en tentación. Orar algo así como esto. Fíjense bien. Señor, perdóname, porque otra vez exploté en ira, porque soy iracundo, porque soy enojón. Hay que pedir perdón a Dios específicamente por cada pecado. Perdóname, porque exploté en ira, reaccioné con tanta ira. Ya no quiero más dejarme llevar por la ira. Me siento avergonzado que después de tanto tiempo no he podido vencer sobre ello. ¿Cuántos se identifican con esta oración? Ahí está la primera oración. Pero te pido, Señor, limpia mi corazón de la ira. Dame un corazón limpio para no seguir cayendo en lo mismo. La ira está en mi corazón. Tengo un corazón inclinado a la ira. Tengo ese pecado en mi corazón. Dame un corazón limpio de la ira. Jesús dice, de dentro del corazón del hombre salen los malos pensamientos, todos los pecados. Ahí está la segunda oración. Pero podemos seguir orando e introducir esta tercera oración que estamos viendo. Pero entre tanto, Señor, que puedo tener ese corazón limpio, que no responda a la provocación, que no responda a las circunstancias desagradables. No me dejes caer nuevamente en estas explosiones de ira. Estórbame, líbrame de caer en la ira. Tercera oración. Pero vamos a abundar más en esta tercera oración. Y esta es una oración que no nos debiera faltar hacer cada día. Mientras estemos orando así, Dios nos librará de caer en la tentación. Aunque como veremos, también obviamente nosotros tenemos que poner de nuestra parte luchando contra el pecado, resistiéndonos contra el pecado. Pero miren, les voy a poner el ejemplo, como cuando Moisés estaba en la colina en Éxodo 17, del 8 al 15. Josué y el pueblo de Israel estaban peleando contra Amalek. Amalek podría darles varios versículos en los cuales les podría demostrar claramente y bíblicamente que Amalek representa la carne, representa el pecado. Josué y el pueblo de Israel estaban peleando contra Amalek y Moisés tenía sus manos levantadas. Mientras Moisés se mantenía con las manos levantadas, prevalecía Israel. Pero cuando las bajaba, porque se le cansaban, prevalecía Amalek. Entonces tenía que mantener sus manos levantadas para que prevaleciera Josué e Israel. Y mira, yo te digo en el nombre del Señor Jesucristo, mientras nos mantengamos en oración, ¿no acaso levantamos nuestras manos
para orar. Sí, las levantamos para alabar al Señor, pero también para orar, para clamar al Señor. Mientras nos mantengamos en oración por no caer en la tentación, el pecado no va a prevalecer contra nosotros. Por esto es que Leonardo Ravenhill, un hombre de Dios como pocos, es el que escribe un libro muy especial, ¿Por qué no llega el avivamiento? Él decía certeramente, el que peca, cesa de orar. El que ora, cesa de pecar. Sí, cristianos, los que pecan cesan de orar. Pero cristiano que ora, cesa de pecar. Qué importante que oremos a Dios que nos libre de caer en la tentación. Vamos a ver algunas oraciones en los salmos relacionadas con esto. En el Salmo 141, versos 3 y 4. Pon guarda a mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios. No dejes que se incline mi corazón a cosa mala, a hacer obras impías, con los que hacen iniquidad, y no coma yo de sus deleites. Si tenemos problemas con nuestro hablar, si somos murmuradores, quejumbrosos, mentirosos, vulgares, hirientes, groseros, cosas de las cuales se nos habla en Efesios 5 del 3 al 4, en Proverbios y en muchos versos más de la Escritura. Esta oración la debiéramos hacer nuestra. Pon guarda a mi boca, oh Jehová. Guarda la puerta de mis labios. No me dejes, Señor, caer en la tentación de abrir mi boca para hablar lo que no debo. Ciérrame la boca, Señor. Ciérrame la boca para no hablar tonterías, burradas, para no pecar con mis labios. Guarda las puertas de mis labios. Y después David dice, no dejes que se incline mi corazón a cosa mala, a hacer obras impías. En otras palabras, Señor, tengo un corazón inclinado al mal. Tengo un corazón inclinado al pecado. No me dejes caer en tentación. No me dejes que mi corazón engañoso y perverso me domine y caiga en la tentación. Aleluya. Salmo 17:5. Sustenta mis pasos en tus caminos para que mis pies no resbalen. Mantén mis pasos en tu camino para que mis pies no resbalen. No me dejes resbalar, no me dejes caer. Otra oración de David muy similar. Por favor, quiero decirles como Pablo, os ruego por las misericordias de Dios. Oremos, no como enseñan los apóstoles y profetas,
modernos de la prosperidad, sino más bien oremos como David. Padre, no me dejes caer en tentación. Líbrame de caer en tentación. No permitas que mis pies resbalen. Susténtame en tu camino. Salmo 119, verso 36. Inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia. Inclina mi corazón a tus testimonios, a tus caminos, a lo que tú dices, a lo que tú aconsejas, a lo que tú nos mandas, no a la avaricia, no al pecado. Y Dios es capaz de librarnos de la tentación. Pero ¿sabes? Hay cosas que Dios no nos va a dar si no es en respuesta a la oración. En 1 de Pedro 1:5, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Amén. Somos guardados por el poder de Dios. Dios es capaz de guardarnos por su gran poder si clamamos a Él con sincera necesidad de no seguir cayendo en lo mismo. Somos guardados por el poder de Dios. Clamemos a Dios: Señor, guárdame. Señor, líbrame de seguir cayendo en lo mismo. No solo perdóname por lo que ya hice. No solo dame un corazón limpio de ese pecado, cosa que debemos seguir pidiendo. Pero entre tanto que tenemos un corazón limpio e inmune de ese pecado, no me dejes caer en la tentación, no me dejes seguir mi corazón perverso. Obstaculízame el pecar contra ti. No me dejes pecar. Guárdame por tu poder, Señor. Judas 24. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Él es poderoso para guardarnos sin caída. Pidámoselo. Hay que pedírselo. Hay que pedírselo y perseverar pidiéndoselo. Así como Moisés tenía que perseverar con sus manos levantadas, y mientras él perseverara con sus manos levantadas, tendrían victoria. Segunda de Pedro 2:9. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Sabe el Señor guardarnos. Él sabe de qué manera hacerlo. Sabe librarnos de caer en tentación si somos piadosos, si se lo pedimos con un sincero deseo de no seguir cometiendo esos mismos pecados. Él sabe hacerlo. Él tiene el poder para hacerlo. Pero Él quiere que se lo pidamos con urgencia, con necesidad, con angustia. Ahora, esto tiene un balance. Si caemos en el pecado es porque nuestro propio corazón, claro, como ya hemos visto, nos induce o responde al pecado, por cuanto se inclina hacia ese pecado.
Y Dios puede tratar de evitarnos caer si se lo pedimos, pero tampoco nos va a atar de manos, no nos va a amarrar, no nos va a imposibilitar para pecar. No nos va a hacer imposible pecar. Aún nosotros podríamos brincar los obstáculos que Dios trata de poner para que no pequemos si somos necios. Pero ahora quisiera hablar por un momento y ya para dirigirme al final de este mensaje, diferentes maneras como nos puede librar Dios de caer en tentación. Dios nos puede literalmente detener. Dios nos puede poner obstáculos para que no caigamos en el pecado. Vamos a ver el relato en Génesis 20, versículos del 1 al 7. De allí partió Abraham a la tierra del Negev y acampó entre Cades y Shur y habitó como forastero en Gerar. Y dijo Abraham de Sara su mujer: es mi hermana. Y Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Pero Dios vino a Abimelech en sueños de noche y le dijo: he aquí muerto eres a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. Mas Abimelech no se había llegado a ella. Y dijo: Señor, ¿matarás también al inocente? ¿No me dijo él, mi hermana es? Y ella también dijo: es mi hermano. Con sencillez de mi corazón y con limpieza de mis manos he hecho esto. Y le dijo Dios en sueños: yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto. Y yo también te detuve de pecar contra mí, y así no te permití que la tocases. Ahora pues devuelve la mujer a su marido, porque es profeta, y orará por ti y vivirás. Y si no la devolvieres, sabe que de cierto morirás tú y todos los tuyos. Amén. ¿Ok? Tenemos que aquí Abraham llegó a cierto lugar con Sara, su mujer. Y le dijo Abraham a Sara: Sara, vamos a decir que somos hermanos. Vamos a decir que somos hermanos. Y no era del todo una mentira. Más bien estaban ocultando, ¿verdad? Pues no estaban diciendo que eran esposos y decían: no, somos hermanos. Y sí, eran medios hermanos. Entonces, a Abimelech le gustó Sara. ¿Y ella qué es tuyo? Es mi hermana. Es mi hermana. Tráiganme esa mujer. Y ya la había llevado a su casa. Y la quería tomar por mujer. Entonces, ya hasta la noche, le apareció Dios en sueños a Abimelech. Y le dijo Dios en sueños a Abimelech: muerto eres. Muerto eres porque has tomado a mujer que es casada con marido. Ay, atención a esto. Dios, un Dios que nunca cambia. Ni en el principio, ni ahora, pues Dios nunca cambia. Acepta que alguien tome por mujer a una mujer casada o viceversa. Aunque ese no es mi tema que estoy tratando en esta ocasión, pero bueno, aquí lo podemos ver. Ok, entonces,
Abimelech dijo, Señor, pero soy inocente. No le hice nada. ¿Y qué le dijo Dios a Abimelech? Está bien. No le hice nada, dijo Abimelech. Ellos me dijeron que eran hermanos, no me dijeron que eran casados. Dios le dijo, está bien. Está bien. Yo también sé que con integridad lo hiciste. Y te detuve de pecar. Te detuve de pecar. Miren, se llevaron a Sara a su palacio, quizá. Y cuando quizá Abimelech estaba a punto de llamar a Sara a su alcoba, a su habitación, quizá en ese momento llegaron unos oficiales con asuntos de estado y le dijeron, rey, tienes que venir a ver esto. Solo tú lo puedes arreglar, y le llegaron con un problemón que tenía que solucionar cuando él ya estaba por acostarse y por llamar a Sara a su habitación, pero lo llamaron. Y cuando ya terminó de arreglar ese asunto y ya se iba a acostar y a mandar llamar a Sara, quizá llegó otra persona, otro oficial. Rey, tenemos esta batalla, tenemos este problema. Y salieron una cosa tras otra, tras otra, tras otra, hasta que ya posiblemente, de tal manera que hubo obstáculos. Cuando Abimelech iba a llamar a Sara para tomarla, hubo obstáculos que Dios mismo orquestó, que Dios mismo envió. Miren, estoy leyendo entre líneas, pero debió de haber sido algo así. Que Dios le dijo, sí, sí, yo sé que tú has sido íntegro y por eso yo te detuve de pecar contra mí. Pero devuelve a la mujer a su marido. Devuélvela. Porque si no, si vas a morir. También esto nos muestra que Dios le puso obstáculos, pero él aún así, con todo y los obstáculos, podría o pudo haber brincado los obstáculos que Dios le estaba poniendo. Ok, entonces, si nosotros pedimos a Dios que no nos deje caer en tentación, Dios podrá ponernos obstáculos de la misma manera para que no caigamos. Podrá tratar de detenernos. Tal vez no nos va a ser imposible la caída, pero quizá cuando ya estamos a punto de hacerlo nuevamente, de repente alguien va a entrar, de repente alguien nos va a hablar, de repente el internet no va a funcionar, de repente viene el obstáculo y no podremos hacerlo. Y ese es Dios, tratándonos de obstaculizar para que no pequemos contra Él. Así actúa Dios, es maravilloso. Puede poner ciertas circunstancias para evitarnos, para no permitirnos caer en el pecado. Pero no, quizá no lo van a hacer completamente imposible. Podríamos aún brincarlas, pero hay que reconocer y entender que Dios puede estar tratando de detenernos, tanto más si se lo pedimos, de pecar contra Él.
Y debemos tomarlo y decirle, gracias Señor, gracias porque tú, mi Dios, estás tratando de guardarme sin caída. Estás tratando de hacer conmigo como hiciste con Abimelech. Tratando de detenerme, de pecar contra ti, de obstaculizarme. Amén. Él puede hacer que no seamos tentados más allá de lo que podemos soportar. Él nos da la salida. En 1 Corintios 10:13, el Señor nos promete, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Con tal que no caigamos en la tentación, Dios promete que no seremos tentados más allá de lo que podemos soportar, más allá de nuestra capacidad de resistencia, de su gracia, que Él nos va a dar para no caer. Sin embargo, a final de cuentas va a ser nuestra decisión. Va a ser nuestra decisión. O Él puede poner ciertas aflicciones, pruebas, aguijones, como en el caso de Pablo, para guardarnos de la caída en el pecado, como tenemos en 2 Corintios 12, versículos 7 al 9. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Aquí en el caso de Pablo, Dios puso un aguijón en él para ser afligido y para que él no cayera en el pecado de la soberbia, del enaltecimiento, y así Dios lo guardó de ese pecado. Así Dios lo detuvo de caer en ese pecado. Se deduce que el aguijón de Pablo era un problema en sus ojos. Quizá tenía estrabismo, algunos ojitos se le iba para otro lado, o estaba visco, o tenía sus ojos nublados, tenía cataratas, o simplemente era ciego, estaba muy, muy ciego. Se deduce de ello eso, pues menciona que los Gálatas lo recibieron bien a pesar de la prueba que había en su cuerpo. Y hasta habrían querido darle sus propios ojos, como vemos en Gálatas 4 del 13 al 15. Y por lo que se ve, no veía bien, pues él no escribía sus cartas. Él no escribía sus cartas. Él tenía quien le escribiera sus cartas. Y en una de esas cartas, pues precisamente también en Gálatas, cuando escribe sus saludos finales, en Gálatas 6:11, Pablo pone, mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Con lo que se entiende que sus últimos saludos los escribía él y con letras muy grandes porque pues no veía. Pero con este aguijón, Dios lo mantenía humilde. Dios lo mantenía que no se llenara de orgullo y de soberbia. Así que Dios es ciertamente poderoso para guardarnos sin caída, si nosotros se lo pedimos. Entre tanto que, bueno, si caemos, le pedimos perdón con vergüenza,
con dolor, con tristeza, con la voluntad de no seguirlo haciendo. Y le estamos pidiendo constantemente, Señor, dame un corazón limpio, dame un corazón limpio, límpiame de este pecado, límpiame de este pecado. Pedirle, Señor, no me dejes caer en la tentación, no me dejes pecar contra ti. Y recordemos, no nos va a ser imposible la caída. Podríamos neciamente brincar los obstáculos que Dios nos ponga, pero si somos sinceros y no queremos caer más, y le pedimos al Señor con corazones sinceros, con corazones verdaderamente comprometidos con Él, Señor, entre tanto que tú limpies mi corazón y lavas mi corazón, no me dejes caer más en esta tentación. Él nos va a librar. Él es fiel. Él es bueno. Él responde a esas oraciones que hacemos conforme a su voluntad. Y volviendo a Judas, versículo 24, y aquel que es poderoso para guardarnos, para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Al único y sabio Dios sea la gloria, la honra, la alabanza por todos los siglos y para siempre. Aleluya. Amén.